¿Alguna vez has rechazado el llamado a una responsabilidad? ¿Cómo te ha resultado eso y qué sentimientos o emociones has tenido al hacerlo? Jonás es uno de los profetas más distinguidos de toda la Biblia porque tal vez fue el único en negarse rotundamente a atender su llamamiento. Llamó mucho mi atención que Jonás, en cuanto escuchó la instrucción del Señor de ir a Nínive, se levantó para huir de la presencia de Jehová. Su decisión fue tan certera que pagó un pasaje que lo llevaría lejos del lugar donde se encontraba. Pero aquí es donde empieza nuestra lección. Hay algo que no cuadra aquí. ¿Por qué huir de donde estaba si simplemente pudo no haber ido a Nínive? No tenía que comprar un boleto a otro lado. Digo, si no quieres ir a Brasil a la misión, no tienes que mudarte a la India. Basta con simplemente no ir. ¿Por qué no lo hizo así? ¿Y qué lección tiene todo esto para nosotros? Para responder debemos entender que las emociones juegan un papel muy importante en nuestro deseo y anhelo de servir. Tal vez Jonás pensó que el llamamiento era demasiado grande y sus emociones lo orillaron a rechazar el llamado tan radicalmente que solo no hacerlo no era suficiente. La lección aquí es que hay cosas tan difíciles de hacer que no solo no vamos a hacerlas, sino que nos alejaremos lo más posible de ellas. Acercándose el tiempo en el que partiría una misión, un amigo a quien llamaremos Carlos cayó en ciertas indiscreciones que le impedirían participar de la Santa Cena. Sabía que la única solución sería hablar con su obispo, pero debido a las consecuencias que esto podría llevar, prefirió no hacerlo. Como tampoco quería tomar la Santa Cena así, para guardar el secreto, se le ocurrió el plan perfecto. Solo tenía que asegurarse de llegar lo suficientemente tarde. Si se retrasaba al bañarse o decía que estaba algo cansado, podría lograr que su familia se adelantara, mientras que él hacía el tiempo suficiente para no llegar a la Santa Cena. Esta decisión con el tiempo lo llevó más y más lejos de la iglesia, de su obispo y hasta de su familia. Un deber que quiso evitar no solo quedó sin hacerse, sino que en el proceso le llevó a alejarse de muchas otras cosas importantes en su vida. En el caso de Jonás es interesante que ni siquiera sabemos de qué lugar se estaba alejando. O sea, Jonás no estaba alejándose de su familia, amigos o lugar de residencia. La Escritura dice que estaba huyendo de la presencia de Dios. ¿Vemos la clara lección? Jonás no solo no cumplió con su llamamiento, sino que se alejó de la presencia de Dios. Al evitar lidiar con los asuntos que tú y yo tengamos que arreglar, no solo no avanzamos en resolver ese asunto, sino que muchas veces eso va a hacer que vayamos incluso para atrás en otras áreas de nuestra vida. Ahora, esta lección ya no es solo de carácter espiritual, porque esto mismo se aplica a todas las responsabilidades difíciles en nuestra vida. Lamentablemente, todos hemos sido parte de evitar o postergar responsabilidades en nuestra propia vida y dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Tal vez alguno de nosotros se encuentre en una relación sentimental o amistosa que resulta algo incómoda y no sabemos cómo externar lo que sentimos o pensamos, y debido a eso seguimos permitiendo el trato que nos desagrada. Con el tiempo esto hace que no solo se evite el tema, sino que poco a poco se crea una distancia mayor entre nosotros y esa persona. O bien, tal vez te encuentres en una situación en la que sabes que tu hijo, hija o algún amigo avanza en una decisión o rumbo que podría no terminar bien para ellos. Pero no sabes cómo empezar la plática que podría ayudarles a ver los peligros que aún no saben que están ahí. Con el tiempo no solo no tratas el tema como sientes que deberías con esa persona, sino que también te resulta tan incómodo el abordar el tema en primer lugar que lo evitas por completo. El Manual de Instituto del Antiguo Testamento explica en la página 98. Jonás se sintió dividido entre su lealtad a Dios y sus fuertes emociones. Estas eran muy intensas y al final determinaron su conducta. Por motivo de que no podía enfrentar aquel llamamiento misional, tomó la determinación de huir del país y alejarse de una responsabilidad que le resultaba desagradable. Ahora, esto no significa que seas un pésimo padre, amigo o hermano. Como dice el Manual de Instituto sobre Jonás, él no tenía la intención de abandonar el oficio profético, simplemente quería ausentarse sin permiso por un tiempo hasta que la situación desagradable se resolviera. El error que cometemos es pensar que las cosas pasarán solas, que podemos dejar la responsabilidad en manos del destino.
Pero esto sería dejar de ser agentes que actúan para entrar en un modo objetos sobre los cuales se actúa. Ahora, ojo aquí, claro que esto no significa que tienes la responsabilidad de resolverlo, pero sí significa que tienes la responsabilidad de afrontarlo. Como lo dijo Robin Sharma en su libro El líder que no tenía cargo, un buen líder no huye de las conversaciones incómodas. Jonás no era responsable de convertir a los asirios, pero sí era responsable de ir a predicarles. En su discurso 100% responsables dado en BYU el 22 de agosto de 2017, el elder Lynn G. Robbins proporcionó algo que él llamó la lista de antirresponsabilidad. Una lista de cosas que nos hace abandonar nuestros deberes y responsabilidades. Dentro de esta lista se encuentra rebelarse, dudar, perder la esperanza y renunciar, ser indeciso o estar en un estupor espiritual, postergar y dejar que el miedo gobierne. A veces no nos damos cuenta, pero estas acciones también son parte de evitar la responsabilidad. Y es muy probable que muchos de nosotros estemos en esa lista justo ahora. Como parte de su discurso, el elder Robbins enseñó que sin importar qué tan grande pueda ser una responsabilidad o carga, la dificultad es la excusa que la historia nunca acepta. Él continúa. Las situaciones difíciles son la prueba de fe para ver si seguiremos adelante con un corazón creyente o con un corazón dudoso. Una situación difícil revela el carácter de una persona y lo fortalece, como ocurrió con Efi, o lo debilita y lo corrompe, como ocurrió con Lamán y Lemuel, que personifican lo que significa ser irresponsables. Cuando Satanás tienta a una persona para eludir la responsabilidad, esa persona sutilmente rinde su albedrío porque ya no está en control de la acción. Si la lista antirresponsabilidad es tan peligrosa, continúa el elder Robbins, ¿por qué se vuelcan a ella las personas? Porque el hombre natural es irresponsable por naturaleza. Se vuelca a la lista como un mecanismo de defensa para evitar la vergüenza y el bochorno, el estrés, la ansiedad y el dolor y las consecuencias negativas de los errores y el pecado. Ahora, esa vergüenza, bochorno o estrés no solo viene al afrontar el error y el pecado, también viene al afrontar cosas que nos parecen difíciles. Tal vez esto era no solo lo que le estaba pasando a Jonás, sino también lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Para evitar los problemas, los conflictos o el estrés que causen, acabamos postergando las cosas, sin darnos cuenta que al mismo tiempo estamos llevándonos a nosotros mismos a caer en la trampa de la irresponsabilidad. La lección, que es triste de experimentar, pero que nunca debemos olvidar, es que evitar la responsabilidad casi siempre acarreará muchos más costos. Ahora, aunque estas explicaciones son muy funcionables y aplicables a nuestra vida, al estudiar más detenidamente parece que no fueron estas las razones por las que Jonás se negaba a cumplir su llamamiento. ¿Alguna vez te han dado una asignación que no valga tu tiempo? O tal vez en la vida has sentido que tus talentos se desaprovechan. Lo mismo le pasó a Jonás en el Antiguo Testamento. En algún punto Dios lo llamó a predicar a Nínive, y como parte de uno de los momentos menos esperados de la historia bíblica, Jonás, el profeta de Jehová, rechaza el llamamiento. Y con mucha razón, déjame explicarte por qué. En primer lugar, el pueblo asirio no era israelita, no era el pueblo del Señor. ¿Cómo iba a ir a los asirios si el evangelio y los convenios son para el pueblo escogido de Dios? Aparte, las profecías sobre el fin del mundo claramente indicaban que todos los que estuvieran fuera del convenio perecerían, así que ¿por qué molestarnos en intentar salvar a esos gentiles incircuncisos? Si a esto le agregamos el que las profecías del tiempo de Jonás también indicaban que pronto el pueblo de Israel sería entregado en manos de los gentiles, no es raro que los israelitas ya hubieran empezado a verlos como enemigos, no solo del pueblo, sino también del reino de Dios. Si eran los malos, los alejados de Dios, y aparte de eso los enemigos de su gente y pueblo, ¿por qué querría ir Jonás a ofrecerles salvación? Nuestros enemigos y los enemigos del pueblo de Dios no merecen nuestro tiempo ni amor, ¿o sí? Ahora,
viene otro ángulo, ya no el del dilema cultural e histórico, sino el del llamamiento mismo y la arrogancia que pueden causarnos nuestras habilidades en él. ¿Nos podemos ver reflejados en Jonás? Soy un profeta. ¿Qué voy a andar haciendo estos trabajos menores y mortales? Mi tiempo y mi talento pueden aprovecharse mejor en otro lado. Esas personas a las que quieren que yo sirva se quedan cortas para mí. Como dice el manual de instituto, puede que en ese punto Jonás ya hubiera sido llamado como profeta a otras asignaciones. Así que, ¿qué sucedió esta vez? Parece ser que Jonás necesitaba una asignación especial del Señor. Una de esas asignaciones que nos llevan a ver que últimamente hemos estado muy subiditos en nuestro propio ego. Ahora, no debemos creer que esta lección se limita únicamente a los llamamientos o asignaciones. ¿Nos sentimos superiores a otros porque nosotros sí servimos una misión? ¿O porque hemos tenido más llamamientos? Tal vez el estar casados nos hace sentir que de algún modo estamos en otro nivel. O quizás es el hecho de que nosotros sí hemos sido miembros de la iglesia toda la vida. Estas percepciones nos llevan a tomar actitudes poco cristianas, en las que nos subimos en nuestro propio pedestal mirando a los demás hacia abajo. Pensamos entonces que algunos están en una categoría menor por estar divorciados, o que hay ciertas personas que por no vivir las normas no merecen nuestra amistad, o que tal vez no la merecen por no ser miembros ni investigadores sinceros. En pocas palabras, acabamos practicando la discriminación espiritual. En la conferencia general de abril del 2006, el en ese tiempo profeta Gordon B. Hinckley compartió lo siguiente. Tengo el permiso para contarles el relato de un jovencito que se crió en nuestra comunidad. No era miembro de la iglesia. Tanto él como sus padres eran miembros activos de otra religión. Recuerda que cuando era pequeño, algunos de sus amigos santos de los últimos días lo ridiculizaban, lo hacían sentir incómodo y le tomaban el pelo. Literalmente llegó a odiar a la iglesia y a sus miembros, ya que no veía nada bueno en ninguno de ellos. Un día, su día se quedó sin trabajo y tuvieron que mudarse. En este nuevo lugar, el joven pudo inscribirse en la universidad a los 17 años. Ahí, por primera vez en su vida, sintió la calidez de los amigos. Uno de ellos era Richard, quien lo invitó a unirse al club del cual él era presidente. El joven dijo, por primera vez en la vida, alguien deseaba mi compañía. Yo no sabía cómo comportarme, pero por fortuna me uní a él. Fue un sentimiento maravilloso, el sentimiento de tener un amigo. Toda mi vida había orado para tener uno, y ahora, después de 17 años, Dios había contestado esa oración. Esa clase de milagros, dice el presidente Hinckley, puede ocurrir y ocurrirá cuando haya bondad, respeto y amor. ¿Por qué razón habremos de ser tan crueles e hirientes con los demás? ¿Por qué no extendemos nuestra amistad a todos los que nos rodean? ¿Por qué hay tanta amargura y hostilidad? Eso no es parte del Evangelio de Jesucristo. Con lo fácil que es ver la paja en el ojo de Jonás, muchas veces olvidamos ver la viga en el nuestro. Si bien algunos habremos servido misiones, estaremos casados, tendremos toda la vida en la iglesia o llevaremos una vida de mucha rectitud, ninguno de nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, será más que otro, ni merecerá más el Evangelio que otros. Y como seguidores de Cristo, nunca debemos permitirnos ver la vida de ese modo. Ahora, independientemente de sus sentimientos, Jonás pasa por algunas experiencias que le hacen cambiar de opinión, así que deja la arrogancia a un lado y asume su responsabilidad como profeta yendo a Nínive a predicar. Lo que a nosotros nos deja frente a otra lección. ¿Te has frustrado cuando no logras ayudar a alguien a recibir el Evangelio o convertirse a él?
Una excelente lección sobre este tema la encontramos en el libro de Jonás, cuando él predicó a Nínive. Jonás 3:5-8 dice: «Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron el ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y vuélvanse cada uno de su mal camino, y de la violencia que hay en sus manos». ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado lo dulce que es el cambio de corazón al grado de querer darlo todo para que todos lo reciban también? El rey aquí hasta dice que los animales ayunen, que los bueyes, las ovejas, que todos participen de esta experiencia. Si bien el arrepentimiento del rey vino de forma tan milagrosa, esta historia contiene un problema. Un error en el que comúnmente caemos como líderes, misioneros, familiares de no miembros y como todo miembro de la iglesia que comparte el Evangelio. En la Conferencia General de octubre de 2017, el presidente Russell M. Nelson compartió una historia muy parecida a la de Jonás que nos llevará a entender este problema. En 1836, dijo el presidente Nelson, se me invitó a dar una conferencia especial en una universidad de Accra, en Ghana. Ahí conocí a un rey de una tribu africana. Tras la conferencia, este rey vino directamente hacia mí. El rey parecía perplejo. «¿Quién es usted?», preguntó. «¿Qué puede enseñarme acerca de Jesucristo?». Le expliqué, dice el presidente Nelson, que después de su crucifixión y resurrección, el Salvador visitó a la gente de la antigua América, donde enseñó su evangelio, organizó su iglesia y le pidió a sus discípulos que llevaran un registro de su ministerio entre ellos. Le expliqué que dicho registro era el Libro de Mormón. Me volví al presidente de misión que me acompañaba, dice el presidente Nelson, y le pregunté si tenía una copia extra del Libro de Mormón. Sacó uno de su maletín. Abrí el libro en Tercer Nefi, capítulo 14, y ambos, el rey y yo, leímos el sermón del Salvador a los nefitas. Entonces le regalé el libro. Su respuesta, dice el presidente Nelson, permanecerá en mi mente y en mi corazón para siempre. Podría haberme dado diamantes o rubíes, pero no hay nada más precioso para mí que este conocimiento adicional acerca del Señor Jesucristo. Después de experimentar el poder de las enseñanzas del Salvador, dice el presidente Nelson, el rey proclamó: «Si me convierto y me uno a la iglesia, traeré a toda mi tribu conmigo». «Oh rey», le dijo el presidente Nelson, «no funciona así. La conversión es un asunto individual. El Salvador ministró a los nefitas uno por uno. Cada persona individualmente recibe un testimonio del Evangelio de Jesucristo». El rey africano, que conoció al presidente Nelson, y el rey de Nínive, que conoció a Jonás, tenían algo en común. Ambos eran investigadores sinceros que buscaban cumplir con la voluntad de Dios y llevar almas a Él. El rey de Nínive, de hecho, estaba experimentando el gozo del arrepentimiento, y su gozo era tan grande que hizo un decreto para mandar que todos lo experimentaran también. Pero aunque este sentimiento sea sumamente bello, también acarrea el peligro que le señaló con claridad el presidente Nelson al rey africano. ¿Hemos amado tanto algo que obligamos a los demás a que lo amen tanto como nosotros? El deseo del rey asirio era justo, recto y bueno. Sin embargo, no debemos olvidar que el Señor nos ha dado la instrucción de que hay límites dentro de los que se deben mantener nuestros apetitos, pasiones y deseos, por más buenos que estos sean. Pero Braulio, esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser que nuestros deseos de compartir el Evangelio y traer almas a Cristo puedan estar mal? Bueno, el punto no es que el deseo sea malo, sino que esté en una mala proporción o enfocado erradamente. En este caso, creo que la mejor respuesta la puede dar Alma en el Libro de Mormón.
Mientras la leo, por favor piensa en el buen deseo que desarrolló el rey de Nínive en la historia de Jonás. En Alma 29, 1 al 4, Alma dice: «Oh, si fuera yo un ángel, y se me concediera el deseo de mi corazón, para salir y hablar con la trompeta de Dios, con una voz que estremecería la tierra, y proclamar el arrepentimiento a todo pueblo. Sí, declararía yo a toda alma, como con voz de trueno, el arrepentimiento y el plan de redención, que deben arrepentirse y venir a nuestro Dios, para que no haya más dolor sobre toda la superficie de la tierra». Mas he aquí, versículo 3, «Soy hombre y peco en mi deseo, porque debería estar conforme con lo que el Señor me ha concedido. No debería, en mis deseos, perturbar los firmes decretos de un Dios justo, porque sé que Él concede a los hombres según lo que deseen, ya sea para muerte o para vida. Sí, sé que Él concede a los hombres, sí, les decreta decretos que son inalterables, según la voluntad de ellos, ya sea para la salvación o destrucción». El deseo de Alma, el rey de Nínive, y el rey africano tienen dos cosas en común. Los tres deseos eran justos y bondadosos, pero algo estaba mal con eso. Habían empezado a plantear la posibilidad de que, debido a su autoridad, poder o influencia, personal, política o celestial, podrían simplemente decidir que otros se convirtieran también. Y eso no es así. Así que la próxima vez que compartas el Evangelio o tengas el buen deseo de que alguien más lo reciba, venga a la iglesia o incluso vaya al templo, recuerda que en esos deseos también hay límites que siempre debemos respetar. Si no terminas de convertir o activar a alguien, o no has tenido los resultados que gustarías en tu organización, o no has logrado que alguien sienta el gozo que tú sientes en Cristo, y te sientes abrumado o frustrado por eso, pensando que eres responsable de que esa persona haga o experimente eso, permíteme aligerar esa carga y frustración al citar al presidente Nelson para decirte: oh rey, oh reina, presidente o obispo, hermano o hermana. Eso no funciona así. Ahora, esta lección todavía puede expandirse y ampliarse más al ver el siguiente ángulo. ¿Alguna vez has estado en algún punto en el que te das cuenta que tu servicio y bondad hacia los demás no son realmente por amor? Cuando el pueblo de Nínive se arrepiente tras la predicación de Jonás, Jonás 4, 1 al 3 nos dice: «Pero esto desagradó a Jonás el profeta en extremo, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te dueles de la desgracia. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida». Jonás había ido a predicar el arrepentimiento para salvación, pero cuando el pueblo se arrepiente y se salva, eso no le parece. ¿Por qué pasó esto? Y más importante aún, ¿en qué sentido nosotros podríamos estar cometiendo el mismo error sin darnos cuenta? Hace un par de años, en un consejo de barrio de maestros, una maestra, a quien llamaremos Rebeca, compartió una experiencia fascinante. Una vez, después de mudarse, recibió en su nuevo barrio el llamamiento de maestra de HLJ. Rebeca sabía que para dar una buena clase tenía que prepararse de la mejor manera posible, por lo que empezó con una semana de anticipación alistando materiales didácticos para los niños. Como alguien que había sido maestra en la iglesia por varios años, muchos de los cuales dedicó a los niños, ella sabía muy bien cómo hacer su trabajo. Cuando el día de la clase llega, lleva los recortes, las hojas para colorear, las láminas y todo lo necesario para dar su excelente lección. Pero los niños no hicieron caso. Algunos se pararon en su silla, otros se pusieron a jugar debajo de la mesa y uno hasta se metió en el bote de basura. La clase no salió como ella esperaba. Tras observar este mismo comportamiento por varias semanas, llegó el domingo en que, harta de sus comportamientos, los confrontó. ¿Por qué no me hacen caso?
¿Por qué no se sientan y me escuchan? ¿No ven todo el esfuerzo que estoy poniendo en la clase y todo el material que me esfuerzo por preparar? No lo preparé para que lo ignoren. ¿O por qué creen que hago todo esto? Para su sorpresa, una niña pequeña que llevaba trenzado su hermoso cabello negro contestó con sencillez: porque nos ama, maestra. En ese momento el corazón de Rebeca se quebró. Esa era la última respuesta que había pasado por su mente. En su afán de dar la mejor clase, pasó por alto al alumno. Al buscar sentirse realizada por cuán bien ejercía su llamamiento, había olvidado el por qué existía ese llamamiento en primer lugar. Rebeca contó: en ese momento me di cuenta de que estaba preparando todo esto para mí, para sentirme una buena maestra, pero no porque amara a los niños. ¿No nos pasa esto seguido? En nuestro afán por hacer un buen trabajo, olvidamos el por qué se requería este trabajo. Esto es lo que parecía estarle pasando aquí a Jonás cuando es enviado a Nínive y su clase sale muy bien y todos los niños le ponen atención y se edifican y se convierten. Mira lo irónico de esto. Había sido llamado como profeta, un cargo al que uno va para salvar almas. Pero de alguna manera, Jonás se disgustó cuando esas almas fueron salvadas. ¿Había olvidado cuál era su llamamiento o en qué consistía? ¿O quizás solo perdió el enfoque de las prioridades? Se centró tanto en cumplir con lo que se le pedía que olvidó por qué se lo pedían en primer lugar. Quizás, como muchos, acabamos amando más el llamamiento que a las personas a las que hemos sido llamados a servir. Ahora, claro que amar tu llamamiento u obra no es malo. De hecho, es bueno, nos ayuda a hacer un mejor trabajo. Pero no será tan bueno como el trabajo que haremos si mantenemos la perspectiva apropiada del valor que tiene y el amor que merece cada hijo de Dios. Cuando servía como misionero, tuve la oportunidad de desempeñar una asignación dentro del liderazgo de la misión. Tras la primera visita de mi presidente a la zona, tuvimos una reunión de liderazgo, en la que nos sentamos a discutir cosas de líderes. Yo me sentía tan privilegiado. Aparte de las entrevistas rutinarias que se efectuaban con todos los misioneros, esta era la primera vez en la que me sentaba prácticamente a solas con el presidente y su esposa. Y lo hacíamos porque íbamos a hablar de los misioneros a mi cargo y las cosas que les faltaban. De repente, al aperturar la reunión, la esposa del presidente hizo un comentario que acabé guardado en mi corazón por años. Es importante, dijo ella, que ustedes como líderes sepan su lugar y el por qué lo tienen. En la iglesia, los líderes no se sientan en el estrado, al frente de todos, para ser vistos, sino para poder ver a los demás. Y al estar allá arriba, si tienen una oración en su corazón, a medida que ven los ojos de cada uno de los miembros de la iglesia, el Espíritu les dirá: él, ella o esa familia necesita que hables con ella. Nunca olviden, nos dijo, los líderes no se sientan al frente para ser vistos, sino para ver y saber cómo y a quién servir. Había perdido mi enfoque. Había empezado a disfrutar la honra de mi llamamiento. O citando a Cristo, había empezado a disfrutar mi primer asiento en la sinagoga. Tal vez esto era lo mismo que le estaba pasando a Jonás. Tras su arrepentimiento, al pasar 3 días dentro del pez, Jonás se había determinado a servir y cumplir con su deber y llamamiento. Pero en el proceso, había perdido el enfoque de este. Olvidó, o tal vez no veía todavía, que su llamamiento era para elevar a otros y no a sí mismo al cumplir como el buen profeta. La lección es clara: que el amor a nuestro llamamiento nunca sea mayor al amor que tenemos por nuestros hermanos.
Y nunca, nunca te permitas sentirte tan cómodo en esos primeros asientos que olvides la razón por la que se te llamó a ocuparlo en primer lugar. Pero este no es el único mal sentimiento o percepción que tenía Jonás. ¿Podría haber otra razón oculta por la que Jonás se molestara? ¿Alguna vez has experimentado la envidia espiritual? Lo interesante es que tal vez lo estemos haciendo sin darnos cuenta. Pongamos como ejemplo a Jonás. El pueblo de Nínive se arrepiente. ¡Qué alegría!, ¿no? Digo, si nos mandan a predicar el arrepentimiento y la persona a quien le predicamos se arrepiente, nos alegramos mucho. Pero al parecer este no fue el caso de Jonás. Él se enoja, y se enoja mucho. Le parece una injusticia que Dios haya perdonado a semejante pueblo por sus pecados. Pecados que a la balanza de Jonás no merecían perdón. Esto mismo podría pasarnos a nosotros, y no solo cuando se le concede a otro misericordia, también cuando se le concede bondad. Cuando vemos el éxito de otros y lo muy bendecidos que son, una espina parece clavarse en alguna parte de nuestra alma. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos enojamos cuando Dios es misericordioso con nuestro hermano o concede sus bondades a otros? El elder Holland, en su discurso El otro hijo pródigo, en abril del 2002, profundiza más en este tema. ¿Quién susurra tan sutilmente a nuestro oído que un obsequio que se le hace a otra persona disminuye en cierta forma las bendiciones que nosotros hemos recibido? ¿Quién nos hace pensar que si Dios sonríe a otra persona, sin duda nos frunce el ceño a nosotros? Ustedes y yo sabemos quién hace estas cosas. Es el padre de todas las mentiras. Es Lucifer, nuestro enemigo común, quien a lo largo de los pasillos del tiempo siempre ha dicho, y lo ha dicho a todos, dame pues tu honra. Se ha dicho que la envidia es el pecado que nadie confiesa fácilmente, pero lo generalizado de esta tendencia se indica en el antiguo proverbio danés que dice, si la envidia fuese fiebre, todo el mundo estaría enfermo. El párroco de la obra Canterbury Tales lamenta la envidia por el gran alcance que tiene. Siente celos de cualquier cosa, incluso de toda virtud y talento. Y todo le ofende, incluso la bondad y la dicha. El elder Holland concluye, cuando otras personas parecen estar creciendo a nuestra vista, pensamos que, por consiguiente, nosotros debemos de empequeñecer. Y lamentablemente, de vez en cuando, actuamos con pequeñez. Actuar con pequeñez me parece a mí otra manera de decir actuar inmaduramente. Pero así es como estaba actuando Jonás. Me parece que en gran parte fue la envidia lo que hizo que Jonás se sintiera tan enojado, incluso hasta la muerte. Ahora, es importante recalcar que aunque inmaduro, este comportamiento tiene una explicación más amplia en los rincones más profundos de nuestro ser. La verdad es que la envidia es también una máscara del dolor que sentimos. Ya sea que nos duela el que no fuimos los únicos seleccionados para algo, o que nosotros queríamos hacer algo bien, pero alguien más vino y lo hizo mejor, la envidia es una manera de disfrazar ese dolor. Y es que hay que aceptar que esas cosas en realidad sí nos duelen. Porque todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos. Pero si llega alguien y da aún más que eso, nos pega en nuestro ego. Y muchas veces en la confianza en nosotros mismos. La envidia, entonces, también es un reflejo de una autoestima herida. Y en esto hay razones muy lógicas y válidas en nuestra mente y corazón por las cuales sentimos esa envidia provocada por el dolor. Por ejemplo, Jonás pudo haberse quejado. Espera, ¿no tendrían ellos que sufrir un poco más antes de recibir el perdón? Yo tuve que estar 3 días dentro de un pez. Este es un pueblo que viene constantemente a la guerra contra mi familia y mi pueblo, Dios. Y nosotros se supone que somos tu pueblo, ¿no? ¿Por qué los perdonarías? Y al hacerlo, ¿por qué lo harías tan rápido? ¿Por qué yo y todos los profetas que tanto nos hemos esforzado por tanto tiempo no hemos logrado, en mi pueblo,
en mi gente y en nuestras familias. Lo que aquí sí se logró tan rápido. No es justo. Y aquí es donde la lección de Jonás se aplica en nuestra vida. ¿Por qué a él le va tan bien económicamente y parece que trabaja menos? ¿Por qué si me esfuerzo mi familia no está junta o no va a la iglesia, pero la familia de Angélica hasta parece portada de Liaona? ¿Por qué no me he casado todavía y ella o él que se esfuerzan menos ya lo hicieron? Yo sí cumplo con mis llamamientos y responsabilidades. ¿Por qué mi matrimonio, mi familia no es tan funcional como la de los Rodríguez? Ellos van una vez a la iglesia cada mes y nosotros cada domingo. Estamos sellados en el templo y pagamos diezmo y todo y no lo entiendo. ¿Por qué si yo me esfuerzo igual o más que la hermana Rosa, mis hijos no están activos en la iglesia? Les enseñé el evangelio desde pequeños, leímos juntos el libro de Mormón, hacíamos las noches de hogar y yo los levantaba cada domingo para ir a la iglesia y cada día para ir a seminario. Trabajé duro y más duro día tras día en esto. Y la hermana Rosa apenas se bautiza y todo parece irle tan perfecto con su familia y sus hijos. Perdón, Dios, pero a mí no me parece tan justo. Lamentablemente, ese dolor que sentimos al no tener lo que deseamos y anhelamos hace que nos deterioremos al punto en que nuestra propia felicidad no se manifiesta hasta que el otro deje de disfrutar lo que tiene, nosotros tengamos lo mismo o tengamos algo mejor. La envidia. Ahora, en estos casos, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Qué perspectiva deberíamos tener? El estudio de esta semana, rumbo al final, nos da una perspectiva mucho más amplia. No solo ver lo que está ocurriendo en esos momentos, sino lo que va a ocurrir más adelante, pero que ahora no puedo ver. En Miqueas 7, 7-8 dice: «Pero yo acudiré a Jehová, esperaré en el Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, he de levantarme. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz». ¿No te encanta la perspectiva que el libro de Miqueas nos invita a tener incluso en los momentos en los que estamos caídos? Nuestros momentos bajos. La perspectiva que nos sugiere Miqueas es una en la que no nos dejamos hundir por los sentimientos de nuestro estado caído y bajo actual, sino una perspectiva en la que nos elevemos en la esperanza de nuestro estado futuro y prometido. Y no solo esto, sino que también nos explica quién es que nos da esta esperanza al resplandecer aún en los momentos más oscuros. Él dice: Jehová será mi luz. De esta manera vemos que la fe puesta en Dios continuamente, aun cuando no vemos las bendiciones, o más bien, específicamente cuando no las vemos, esta fe puede darnos esperanza para seguir adelante. Lo increíble de esta esperanza es que nos permite tener los ojos para ver lo que sí tenemos. Esto quiere decir que nos mantenemos dando gracias continuamente a Dios por las bendiciones que sí tenemos y esperamos en Él por las que todavía no tenemos. O en otras palabras, con esta esperanza dejamos de comparar el éxito de otros para comenzar a contar nuestras bendiciones. Pero Braulio, aunque pueda contar mis bendiciones, sigo sin contar mis promesas cumplidas. ¿Cuándo se cumplirán esas promesas? La respuesta real, aunque fría, es no sé. Pero lo importante aquí no es lo que no sé, sino lo que sí sé. Y esta es la lección de Miqueas cuando llegamos al final de su libro. Miqueas 7, 19-20 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados.
otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, como juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Nota que el libro de Miqueas no termina diciendo cuándo se cumplirán, sino testificándonos que sí se cumplirán. Como enseñó el presidente Nelson en la conferencia de octubre del 2008, en el debido tiempo del Señor no se privará a sus santos fieles de ninguna bendición. El Señor juzgará y recompensará a cada persona según los deseos de su corazón, así como por sus acciones. Miqueas es un profeta que no vio la redención de Israel, o en otras palabras, no vio las promesas cumplidas. Así que lo prometido a Abraham y a Jacob no es algo que él vio, sino que solo pudo anhelar. Y ahora tiene sentido porque Jonás se enoja, porque algunos iban a ver las bendiciones y yo solo las contemplaré de lejos. Pero esta es justo la lección. La esperanza no siempre nos lleva a experimentar las bendiciones aquí, sino a tener un fuerte testimonio de que sí estarán allá. Tal vez ahora esté abajo, dirá Miqueas. Tal vez ahora mi vida no sea tan ideal como me gustaría, ni las promesas de Dios se han cumplido como querría. Pero me levantaré de nuevo. ¿Cuándo? No lo sé. No sé cuánto tiempo tomará ni cómo ocurrirá el cumplimiento de las promesas, pero sí sé que se cumplirán. ¿Y por qué estoy tan bien con esto? Porque sé que sin importar cuánto tiempo me tome, aun en estos momentos de oscuridad en mi vida, Cristo resplandecerá para mí. Esto nos lleva a nuestro último punto. Si bien este tipo de fe y esperanza nos permite continuar en la senda, no garantiza que lo hagamos de manera perfecta. O sea que muchas veces vamos a caer. En su mayoría, el arrepentimiento que afrontemos en esos casos no tendrá implicaciones tan grandes. Pero habrá momentos en los que sí. Habrá momentos en los que el error ha sido tan grande que las consecuencias a afrontar podrían ser simplemente demasiado grandes para nosotros. ¿Qué pasa cuando podríamos perderlo todo por arrepentirnos? Cuando servía como misionero, un amigo, a quien llamaremos Roberto, recibió a un nuevo misionero para capacitarlo. La emoción de ser un entrenador pronto se tornó en frustración cuando este nuevo misionero mostró grandes dificultades para llevar a cabo la obra. En las lecciones rara vez decía algo, y si llegaba a decirlo, nunca miraba a las personas a los ojos. Los estudios no eran diferentes. No solo parecía no querer hacerlos, sino que cuando por fin cooperaba, cargaba con una notoria incomodidad. Roberto trató de ser comprensivo. Sabía que adaptarse a la vida misional podría ser difícil, en especial para alguien tímido. Pero pasaban las semanas y esto no parecía mejorar. Una noche, después de una lección particularmente complicada sobre la ley de castidad, decidió preguntarle si había algo que hubiera causado su particular molestia durante la visita. Su compañero no pudo aguantarlo más. El sentimiento fue incontenible y la carga era demasiado pesada como para seguir llevándola solo. Esa noche solo bastó hacerle una pequeña pregunta para que rompiera en llanto. Su compañero había llegado con mucho ánimo para servir y era un misionero con una alegría singular. Pero con el paso de los días se dio cuenta de que debía confesar algo al presidente de misión. Aquello le estaba impidiendo desatar su lengua y disfrutar del espíritu. Esa larga noche se dijeron una y otra vez las palabras «no quiero regresar a casa, no quiero regresar a casa». Ojalá no lo hubiera hecho. A este nuevo misionero le abrumaban las expectativas de ser un misionero proveniente de una familia cuya fidelidad y honor misional se remontara a muchas generaciones atrás. ¿Qué pasaría ahora? Seguro el presidente lo enviaría a casa. La vergüenza era insoportable en su mente. Tendría que hablar con su obispo y sin duda todos los miembros de su barrio de una u otra manera lo sabrían. O al menos lo sospecharían.
Tras interminables horas de una lucha consigo mismo, este misionero finalmente va a la cama decidido a hablar con su presidente al día siguiente. ¿Alguna vez te has sentido así? Que has hecho algo que sabes que está mal y sabes que tienes que confesarlo, pero también sabes que perderás mucho al hacerlo. Ya sea amigos, una pareja o incluso la imagen que los demás tienen de ti. Estas son preocupaciones muy reales y un muy fuerte incentivo para no querer hacerlo. Pero por otro lado, y a pesar de todo esto, de alguna manera también sabes que esa es la única forma de poder ser perdonado. La única manera de regresar al Señor. Este también era el caso de nuestro querido profeta Jonás, quien huyendo de su llamamiento en un barco se encuentra de pronto atrapado en una tormenta. Con todos los tripulantes nerviosos, Jonás decide sugerirles que lo arrojen al mar para detener la tempestad. Para Jonás, no había un avión de regreso a casa. En sus apretadas circunstancias, el arrepentimiento implicaba no solo enfrentar algunas dificultades en su vida, sino tal vez arriesgarse a perderla. Leemos esto y me pregunto, ¿sería yo capaz de decir echadme al mar para que todos se salven? Con un costo tan alto, ¿daría ese salto hacia el arrepentimiento? El ejemplo de Jonás viene en entender lo que él estaba diciendo aquí. Él estaba diciendo, esto está pasando por las decisiones que yo tomé, échenme al agua y que pase lo que tenga que pasar. Nota que en este punto, él no sabía que iba a venir un gran pez a salvarlo de ahogarse. Él muy seguramente pensaba que se iría a las profundidades del mar y que ese sería su destino por haber desobedecido a Dios. Aunque creo que ninguno de nosotros afrontará jamás un costo tan alto por arrepentirnos, sí es muy cierto que únicamente cuando llegamos a este punto, el punto de confiar en Dios al grado de decir échenme al mar y que pase lo que tenga que pasar, solo en ese punto es que logramos ponernos en el lugar donde el Señor puede cambiar nuestro corazón. Un cambio que aunque no nos cueste la vida a nosotros, interesantemente, a Él sí le costó la suya. La lección entonces es que ese arrepentimiento muchas veces tendrá un costo muy alto para nosotros, porque el hacer lo posible también tuvo un costo muy alto para Él. De hecho, el precio más alto que jamás se haya pagado por algo. Ningún otro precio ha sido tan elevado nunca como el de darnos a cada uno de nosotros la oportunidad de arrepentirnos. Así que cuando la carga del pecado pesa en tus hombros y sientas que los costos del arrepentimiento son demasiado grandes, recuerda que en cuestiones eternas siempre ha habido alguien que cargó un peso superior y pagó un precio mayor. Tal vez esta perspectiva te ayude a tener el valor de avanzar en la senda y finalmente dar el salto de fe que te llevará de regreso a Él. Aquí es donde viene la parte alegre de la historia de Jonás. Una vez que Jonás da ese salto de fe hacia el arrepentimiento, Jonás 1:17 nos dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y lo mismo es cierto en nuestras vidas cada vez que damos ese salto. Como dice Mosía 15:19, si no fuera por la redención que Cristo ha hecho por su pueblo, la cual fue preparada, igual que el pez, desde la fundación del mundo, os digo que de no haber sido por esto, todo el género humano habría perecido. En realidad, el plan del Padre no consistía en que pasáramos por la vida sin cometer errores, o que al cometerlos, el único destino fuera ahogarnos en el fondo de nuestros mares. El Padre preparó un Redentor, para que, al igual que el pez mantuvo a Jonás a salvo al estar sumergido en el océano de sus propios errores, nuestro Salvador nos mantuviera a nosotros a salvo de nuestro propio mar,
para que no nos ahogáramos antes de que tuviéramos la oportunidad de arrepentirnos. El sacrificio de Cristo nos da la oportunidad de remediar las cosas. Claro que tendremos consecuencias, muchas de ellas, de hecho, muy difíciles de afrontar. Pero al afrontarlas, Él nos refinará. Y lo mejor de todo es que por más estrecho que se ve el camino, no tenemos que enfrentarlo solos. Él lo abrirá para que salgamos triunfantes. Tal vez esto es lo que profetizó Miqueas cuando dijo en Miqueas 2:13: subirá el que abre brechas delante de ellos. Abrirán brecha y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Jehová. Si confiamos lo suficiente en Cristo y su expiación, como para dar ese gran salto de fe llamado arrepentimiento, Él siempre estará ahí, preparado desde la fundación del mundo para cuidarnos de nuestros mares, abrir nuestras brechas, socorrernos, entendernos y sanarnos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.